Aquel día, el sol de Oaxaca entró por la ventana sin cortina, incluso antes de que cantara el gallo. La luz dorada golpeó el piso de tierra apisonada. Subió lentamente por la pared de adobe y llegó hasta el rostro de Jacinta. Jacinta María de los Remedios, 67 años, cabellos blancos recogidos en un chongo flojo, manos encallecidas de tanto trabajar desde niña. Abrió los ojos de la misma manera que lo había hecho por 45 años, despacio, con el cuerpo ya pesado antes de levantarse, sintiendo en el aire el olor a tierra caliente que el campo oaxaqueño despide temprano antes de cualquier brisa. Se levantó, tomó su vestido de manta del clavo en la pared, se pasó la mano por la cara y se dirigió al fogón de leña para poner el agua para el café. La costumbre era tan vieja en ella que sus pies ya sabían el camino sin necesitar los ojos. 3 pasos desde la cama, gira a la izquierda, esquiva la silla que siempre queda chueca y llega a la cocina. Pero aquel día sus pies se detuvieron a medio camino. Había un papel sobre la mesa, un papel doblado, dejado en el centro de aquella mesa de madera oscura que Isidro había comprado en el tianguis de Tlaxiaco cuando recién se habían casado. La mesa que Jacinta limpió cada mañana por 45 años, que recibió platos de comida, llanto de hijos, recibos de luz, pleitos y reconciliaciones. Ahora recibía aquello. Jacinta se quedó parada mirando el papel por un tiempo que no supo medir. El corazón comenzó a latir diferente. No aquel corazón cansado de todos los días, sino un corazón asustado, que ya sabe, antes de que la cabeza entienda, que algo anda muy mal. Extendió la mano, tomó el papel, lo desdobló despacio. La letra era de Isidro, aquella letra fea, inclinada a la derecha, que ella había aprendido a leer a lo largo de décadas, porque él nunca se le dio bien la pluma. Leyó una vez, leyó 2. A la tercera vez, las palabras ya no tenían sentido dentro de ella, pero seguía mirándolas como si esperara que cambiaran. Isidro se había ido, no al pueblo, no a casa de un pariente, no por unos días. Se había ido para siempre, con Marisol, la vecina de 42 años que vivía a 200 metros de allí, al otro lado de la milpa. El papel decía que no iba a volver, que su vida juntos se había acabado hacía tiempo y que solo estaba siendo honesto ahora. Decía también que se había llevado el dinero de los ahorros, todo lo que habían juntado en 20 años de economía, guardado en un banco en Oaxaca de Juárez, y el camión que era el único bien de valor que tenían. Al final de la carta, una línea que Jacinta releyó más veces que todas las otras juntas. Dejé registrado a tu nombre un terreno en el monte. Ve a verlo. Está al fondo de la milpa, detrás del huizache grande. Solo eso. Ni un perdón, ni un cuídate, ni una palabra más. Jacinta se quedó sentada en la silla de la cocina con el papel en la mano, mientras el agua del café se calentaba y luego hirvió y siguió hirviendo hasta secarse, y ella no se movió. El sol fue subiendo, el calor fue llegando como llega al interior de Oaxaca en marzo, pesado y sin piedad, y ella se quedó allí. En algún momento las lágrimas corrieron. No fue un llanto con ruido, con sollozos, con drama. Fue un llanto callado, de ese tipo que duele más porque no hay cómo desahogarse. El dolor se queda todo adentro, escurriendo por fuera solo por los ojos, mientras por dentro va hundiendo todo. Isidro Campos, 71 años, 45 años de matrimonio, 4 hijos criados, una vida entera construida en aquel pedazo de tierra del interior oaxaqueño, en una comunidad que los de fuera llamaban La Hondonada, pero los vecinos llamaban nomás El Polvorín. Y se había ido con la vecina un lunes por la mañana, dejando una nota sobre la mesa como si avisara que iba al mercado. La primera en llegar fue Eulalia.
Eulalia Ortiz, 72 años, vecina de El Polvorín, desde hacía más de 30 años, una mujer menudita de voz gruesa que había enterrado a 2 maridos y aún así lograba reír de una forma que llenaba el ambiente. Llegó platicando como cada mañana, pero cuando empujó la puerta de madera y vio a Jacinta sentada con el papel en la mano y los ojos rojos, se detuvo. No preguntó nada. Se fue acercando despacio, jaló la silla de al lado y se sentó. Se quedó en silencio por un tiempo que pocas personas logran quedarse. «¿Se fue, verdad?», dijo Eulalia al fin, en voz baja. Jacinta no respondió. Apenas le extendió el papel. Eulalia leyó. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado, se lo devolvió a Jacinta y se quedó quieta de nuevo por unos instantes. Luego soltó un suspiro largo, de esos que dicen más que cualquier palabra, y murmuró: «Ese hombre no valía nada desde hace mucho. Lo sabíamos, Cinta. Solo tú no querías verlo». Era verdad, y era exactamente por eso que dolía tanto. El Polvorín se fue enterando a lo largo del día de la forma en que las noticias corren en el campo, a pedazos, con exageraciones aquí y allá, cada boca añadiendo un sazón diferente. Había quien decía que Isidro lo había planeado todo desde hacía meses, que Marisol ya estaba guardando ropa en su casa desde hacía tiempo. Había quien decía que los ahorros eran mucho más grandes de lo que Jacinta sabía. Había quien hablaba en voz baja, ese tipo de voz baja con la que la persona quiere que la escuches, que en el fondo la culpa era de Jacinta por ser muy fría o muy mandona, o cualquier cosa que sirviera para explicar lo que un hombre hace cuando abandona a la mujer que pasó la vida sirviéndole. Jacinta oía y no respondía, no porque no tuviera qué decir, sino porque el orgullo, que siempre fue su rasgo más fuerte, no la dejaba. Ella era así, terca como una mula cuando se le metía algo en la cabeza, bondadosa con cualquiera que lo necesitara, pero orgullosa de una manera que a veces era protección y a veces era prisión. Y aquel día, el orgullo le mandaba quedarse callada y no darle explicaciones a nadie. Por la tarde, cuando el sol estaba en su punto más bravo y el calor dejaba el aire tembloroso sobre la tierra agrietada, Jacinta recordó la última línea de la nota: el terreno en el monte. Ella no sabía nada de ningún terreno a su nombre. Isidro nunca lo había mencionado. Se quedó dándole vueltas a ese pensamiento en la cabeza mientras Eulalia barría el patio y hablaba sola sobre lo que pensaba de Isidro y de Marisol, y de los viejos que creen que pueden empezar de nuevo como si el pasado no existiera. «Eulalia», llamó Jacinta. «Mande. ¿Tú sabías que había un terreno detrás de Luisache Grande?» Eulalia dejó de barrer. Se quedó un rato sin hablar, lo que era raro. Luego respondió: «No, pero sé que hay un jacal allá al fondo. Nunca fui. Isidro no dejaba que nadie se acercara a ese lado de la milpa. Decía que era peligroso por las abejas». Jacinta sintió un escalofrío en la nuca que no era del viento, porque no había viento a ninguna hora de aquel día. Era algo por dentro, esa advertencia que el cuerpo da cuando algo va a cambiar. Esa tarde, antes de que cayera el sol, fue. Descalza al principio, porque fue por impulso, sin pensar bien. Luego regresó, se calzó los guaraches viejos y fue de nuevo. Atravesó la milpa, pasó junto al capulín que marcaba el límite de lo que solía pisar. Entró por el matorral de huizaches que le arañó los brazos y le enganchó el vestido. El olor cambió en cuanto se adentró más. Era olor a tierra mojada a pesar de la sequía, un olor a monte cerrado, húmedo por debajo aunque reseco por encima. El ruido de los insectos era constante, ese zumbido bajo del campo oaxaqueño que parece que la tierra está respirando. Caminó unos 15 minutos hasta que lo vio. El jacal era más pequeño de lo que imaginaba. Una construcción de madera oscura, techo de palma,
puerta de tabla gruesa con un candado oxidado. Jacinta se quedó parada frente a él por un instante, sintiendo el corazón latir más rápido. El lugar tenía un aire de cosa escondida, de secreto guardado. No era un jacal de trabajo, de esos que los campesinos usan para guardar herramientas. Era demasiado pequeño para eso, y el candado era demasiado bueno para quien solo guardara un azadón. Jaló el candado y sintió que no estaba cerrado con llave. Estaba solo puesto por encima. Alguien había estado allí hacía poco. La puerta rechinó al abrirse. Por dentro, el jacal tenía un forro de palma nuevo, olía a madera fresca, y en un rincón, sobre un catre de tablas, había una caja de lata oscura. Jacinta se quedó parada en la entrada, mirando la caja sin moverse. La luz que entraba por la rendija de la puerta era poca, pero suficiente para ver que la caja estaba cerrada con un alambre enrollado con cuidado, como quien empaca algo importante. Dio un paso, luego otro. Llegó hasta la caja, se agachó, pasó la mano por encima. La lata estaba fría a pesar del calor del día, extrañamente fría. Se quedó así, con la mano sobre la caja, respirando hondo, sintiendo que aquello iba a cambiar algo que aún no entendía. Fue cuando escuchó el ruido detrás de ella, una rama rompiéndose, demasiado pesado para ser un animal pequeño. Alguien estaba en el monte, a unos 20 metros del jacal, parado y quieto. Jacinta se levantó despacio, el corazón desbocado, y se quedó escuchando. El zumbido de los insectos continuaba igual, pero había un silencio de gente en medio de aquel ruido de monte. Ese tipo de silencio que solo existe cuando alguien está tratando de no hacer ruido. Tomó la caja, la abrazó contra el pecho y salió andando rápido sin correr, porque correr demostraría que tenía miedo, y Jacinta no le mostraba miedo a nadie. Pero el corazón lo tenía en la garganta mientras atravesaba el matorral de huizaches de regreso, las ramas arañándola de nuevo, el sol ya naranja y bajo en el horizonte, la sombra del monte alargándose a su alrededor. Solo cuando llegó a la milpa abierta, con su casita visible allá adelante, volteó la cara hacia atrás. No había nadie que pudiera ver. Pero la sensación de que había alguien continuó en ella hasta mucho después de cerrar la puerta de su casa, sentarse en la cama y colocar la caja de lata sobre sus rodillas. Era tarde. Eulalia se había ido. La noche del campo oaxaqueño ya estaba llegando. Esa oscuridad densa de quien no tiene postes de luz, con el canto de los grillos comenzando allá afuera y las estrellas apareciendo una a una en el cielo limpio de nubes. Jacinta se quedó mirando la caja de lata con el alambre enrollado por un largo tiempo. Pasó el dedo por el borde oxidado. Sintió el peso. Había algo adentro, algo que no era ligero, pero no la abrió. No esa noche. Necesitaba primero entender lo que estaba sintiendo por dentro, la extraña mezcla de dolor del abandono, rabia por la traición y aquel miedo nuevo, diferente, que no era miedo a quedarse sola. Era miedo de lo que podría estar guardado dentro de esa caja. Era miedo de que el secreto de Isidro fuera demasiado grande para que ella lo aguantara. Se acostó con la caja al lado, en la cama que ahora era demasiado grande para una sola persona, y se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el monte y pensando que había alguien allá atrás, al fondo de la milpa, parado entre los huizaches, esperando. Y estaba segura de una sola cosa: quienquiera que fuese, no estaba allí por casualidad. Notice, el nombre de él llegó al día siguiente, en el camión de la ruta de Huajuapán. Jacinta estaba en la puerta de su casa cuando el vehículo se detuvo en el camino de tierra y bajó un muchacho con una mochila en la espalda y una sonrisa medio torcida que ella reconoció incluso antes de verle bien la cara. Era Teodoro Campos Reyes, 28 años, hijo de su hermano que se había ido a Veracruz de joven. El sobrino. Apenas había hablado con él en 3 años.
Desde la última vez que había pasado por allí pidiendo dinero prestado para cubrir una deuda de un negocio que le había salido mal. Pero ahí estaba, con mochila, tenis nuevos, con cara de no haber dormido bien, y ojos vivos que recorrieron el polvorín antes de posarse en ella. «Tía Jacinta», dijo, llegando con los brazos abiertos. Ella se quedó parada, de brazos cruzados. «¿Qué estás haciendo aquí, Teo?» Él se acercó más. Bajó un poco la voz, como si todo el polvorín pudiera oír. «Me enteré de lo del tío Isidro. Vine a ver si estaba bien». «¿Quién te contó?» «Mi mamá me llamó ayer por la tarde. Usted sabe cómo es, tía. Las malas noticias vuelan». Jacinta lo miró fijamente por un buen rato. Teo tenía el aire de ser muy listo, de esa gente que entiende rápido cómo funcionan las cosas y lo usa más para su propio beneficio que para ayudar a alguien. Ella lo sabía. Lo había criado junto con sus propios hijos por un tiempo, cuando su hermano andaba con problemas, y conocía cada maña de ese muchacho crecido. Pero también estaba sola, y la caja de lata estaba dentro de la casa, cerrada, pesándole en la cabeza desde la noche anterior. «Pásale», dijo por fin, «pero no esperes que te ande sirviendo como si fueras visita. Aquí todos trabajan». Él sonrió de esa manera torcida y entró sin quejarse. Esa tarde, Jacinta le contó sobre el jacal. No sobre la caja, sobre el jacal. Teo escuchó con atención, los codos en la mesa, la barbilla en la mano, esa forma de escuchar que ella nunca supo si era genuina o actuada. Cuando terminó, él se quedó quieto por un instante y luego preguntó, «¿Usted dijo que la nota decía que el terreno está a su nombre?» «Eso fue lo que escribió». «¿Y usted tiene el documento?» Ella no respondió de inmediato, porque la verdad era que no sabía. No sabía de ningún documento, no sabía de ningún registro, no sabía de nada. 45 años de casada y ni siquiera sabía lo que estaba a su nombre. Esa realización le cayó encima como una piedra en un pozo. «Todavía no lo sé», dijo con voz firme, negándose a dejar que la vergüenza asomara en su rostro. Teo asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta antes de preguntar. Luego la miró con una seriedad que raramente veía en él. «Tía, necesito que confíe en mí. Sé que no he sido el mejor sobrino del mundo, pero yo entiendo de tierras, de registros, de negocios del campo, y creo que lo que hay en ese jacal es más serio de lo que parece». Jacinta lo miró fijamente. Luego se levantó, fue al cuarto, regresó con la caja de lata y la puso sobre la mesa entre los dos. «Entonces, vamos a ver juntos», dijo ella. Teo miró la caja. Pasó los dedos por el borde oxidado, exactamente de la misma manera que ella lo había hecho la noche anterior. Y entonces levantó los ojos hacia ella con una expresión que a Jacinta no le gustó. No era sorpresa, era reconocimiento, como si él supiera lo que había allí dentro incluso antes de abrirla. «¿Tú qué sabes, Teo?», preguntó ella con voz baja y firme. Él abrió la boca para responder, y fue en ese momento que tocaron a la puerta. Un golpe corto, firme, de quien no acostumbra esperar. Jacinta y Teo se miraron. Ella se levantó, fue a la puerta y abrió. Afuera había un hombre que nunca había visto en su vida. Traje oscuro, zapatos cerrados en medio de la tierra roja del polvorín, un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Tendría unos 50 años, cabello canoso cortado al ras, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Es usted la señora Jacinta María de los Remedios?», preguntó con esa voz de quien ya sabe la respuesta. «Soy», dijo ella. «Vengo de parte del señor Armando Cienfuegos», dijo él despacio, midiendo el efecto de cada palabra. «Al señor Cienfuegos le gustaría mucho hablar con usted sobre el terreno al fondo de la milpa. Tiene una propuesta que podría ser muy buena para todos». Jacinta sintió el escalofrío en la nuca de nuevo, el mismo de la víspera, en el monte.
Miró al hombre de traje en medio del polvo rojo del polvorín, con el sol pegándole en la espalda y ensombreciéndole la cara, y supo en ese momento que aquello no era una visita de cortesía. Era el comienzo de algo que aún no entendía, pero que ya estaba tocando a su puerta incluso antes de que ella supiera lo que había dentro de esa caja de lata. «Dígale a su señor Armando que cuando yo quiera hablar con él, yo lo buscaré», respondió con voz tranquila. «Por ahora, buenas tardes». Y le cerró la puerta en la cara. Jacinta se quedó parada detrás de la puerta cerrada, escuchando los pasos del hombre de traje alejándose por el polvorín. Eran pasos medidos, sin prisa, de quien no se molesta con una puerta cerrada porque ya sabe que va a volver. Esperó hasta que el ruido se perdió en el camino de tierra y solo entonces se volteó. Teo estaba de pie en medio de la cocina, con la caja de lata en la mano, mirándola con esa expresión que ella no había logrado descifrar antes del golpe en la puerta. «¿Quién es Armando Cienfuegos?», preguntó Jacinta directamente. «El hacendado más grande de la región», respondió Teo sin dudar, como si ya esperara la pregunta. «Tiene tierras de un lado a otro de aquí. Dicen que ha comprado la mitad del municipio en los últimos 20 años, siempre a precio de ganga, siempre de una manera que el vendedor no tenía mucha opción. ¿Y qué quiere con mi terreno?». Teo puso la caja de vuelta en la mesa y se cruzó de brazos. «Tía, necesito ser honesto con usted. No vine solo porque me enteré de lo del tío Isidro. Vine porque hace como 2 semanas un hombre me buscó allá en Oaxaca, un tipo que decía trabajar para Cienfuegos. Quería saber si yo tenía contacto con algún pariente del tío Isidro, si sabía de algún documento de tierra aquí en el polvorín». El silencio que cayó en la cocina fue de tipo pesado, de ese que ocupa espacio físico. «¿Y qué le dijiste?». La voz de Jacinta salió controlada, pero entrecerró los ojos. «Le dije que no sabía nada, que hacía tiempo que no hablaba con ustedes». Desvió la mirada por un instante, luego la regresó. «Pero entonces mi mamá llamó con la noticia de que el tío se había ido y que le había dejado una nota hablando de un terreno en el monte, y entendí que las cosas estaban conectadas. Vine para acá porque usted iba a necesitar a alguien que entendiera lo que estaba pasando antes de que ese hombre volviera». Jacinta se quedó mirando a su sobrino por un largo rato. Conocía a Teo lo suficiente para saber que nunca contaba todo de una vez. Siempre guardaba un pedazo de la historia para usarlo cuando lo necesitara. Pero también lo conocía lo suficiente para saber cuándo estaba, al menos en parte, siendo sincero. Y ahora lo estaba. «Abre la caja», dijo. Teo se sentó, tomó la caja, desenrolló el alambre con cuidado. La tapa de lata soltó un olor a papel viejo y humedad contenida, ese olor de cosa guardada hace mucho tiempo en un lugar cerrado. La abrió despacio y puso el contenido sobre la mesa. Eran papeles, varios papeles, algunos doblados, algunos enrollados, algunos sujetos con una liga vieja que se rompió cuando Teo intentó quitarla. Había también una fotografía en blanco y negro, pequeña, desgastada en los bordes. Jacinta tomó la fotografía primero. Era una mujer joven, tal vez de unos 20 y tantos años, de cabello liso y sonrisa directa a la cámara. Al reverso, escrito a lápiz con letra menuda: «Recuerdos de todo. R». Dejó la foto a un lado y tomó los papeles. El primero que abrió tenía membrete de notaría. Era un documento de registro de propiedad. Fue leyendo despacio, porque la letra de notaría siempre es difícil, llena de palabras rebuscadas, pero fue entendiendo poco a poco. El documento registraba 3 hectáreas de tierra, el jacal y el terreno a su alrededor, a nombre de Jacinta María de los Remedios. La fecha era de 18 años atrás. 18 años. Ella no había sabido de esto por 18 años. «Dios mío», murmuró en voz baja. «Son las escrituras de la tierra, ¿verdad?».
preguntó Teo, leyendo por encima de su hombro. Sí, a mi nombre, desde hace 18 años. Isidro lo registró a nombre de usted y nunca se lo dijo. Ella no respondió. Se quedó mirando el papel, mientras por dentro intentaba entender por qué un hombre registra una tierra a nombre de su esposa y lo esconde por 18 años. La respuesta que venía primero era la más simple, porque la tierra valía algo que él no quería dividir. Pero había otra respuesta, más profunda, que ella aún no estaba lista para enfrentar. Tomó los otros papeles. Eran anotaciones, hojas de cuaderno con números, fechas, nombres de personas. Reconoció algunos nombres de El Polvorín, pero la mayoría no los conocía. Había una hoja con un mapa dibujado a mano, mostrando el terreno, el jacal, y marcado con una cruz en la esquina noreste de la propiedad. Ojo de agua, no tocar, no decir. Jacinta y Teo se quedaron mirando el mapa por un tiempo. Agua subterránea, dijo Teo, con la voz diferente ahora, más seria. En la sequía de Oaxaca, una tierra con una vena de agua debajo vale 3 veces más que la tierra seca. Vale 10 veces si el venero es lo suficientemente grande para abastecer más de una propiedad. Y esta de aquí, por cómo está marcada, pasa por debajo de su terreno y va en dirección a las tierras de Cienfuegos. Él necesita esta tierra para tener acceso al nacimiento del agua de este lado. Jacinta puso el mapa sobre la mesa y se quedó mirando hacia la ventana. Afuera, el sol ya estaba bajando, la luz volviéndose ese naranja quemado del atardecer oaxaqueño. El canto del cenzontle allá en el árbol del fondo del patio, el olor a tierra caliente que se va enfriando despacio cuando el sol se va. 45 años de matrimonio, 4 hijos, una vida entera. Y debajo de todo eso, guardado en un jacal en el monte que ella ni sabía que existía, había un secreto que Isidro había cargado solo por 18 años. Una tierra, un venero de agua y un hacendado que quería ambas cosas. Teo, dijo con la voz controlada como siempre lograba cuando estaba en el fondo del pozo. Dijiste que entiendes de negocios de tierras. ¿Qué necesito hacer para asegurar que este documento es válido y que nadie me puede quitar esta tierra? Teo juntó las manos sobre la mesa con esa seriedad nueva que a ella le estaba extrañando en él. Necesita guardar ese documento en un lugar seguro. Necesita también revisar si el tío Isidro no firmó nada que comprometiera la propiedad antes de irse, y necesita averiguar exactamente qué sabe Cienfuegos y qué está dispuesto a hacer para conseguir lo que quiere. ¿Y cómo averiguamos eso? Él dudó. Solo un segundo, pero Jacinta lo vio. Hay una persona que podría saber, dijo despacio, pero no le va a gustar oír el nombre. Ella lo miró fijamente. Dilo, Marisol. El nombre cayó en la cocina como una piedra en un techo de lámina, ruidoso, imposible de ignorar. Jacinta se quedó parada por un instante con la expresión dura como barro seco, los labios apretados, los ojos fijos en su sobrino como si hubiera dicho una ofensa y no un nombre. Ni la nombres, dijo al fin, con una calma que era más peligrosa que la rabia. Tía, yo entiendo, pero escuche lo que tengo que decir primero. No hay nada que puedas decir que me haga... Marisol trabajó haciendo la limpieza en casa de Cienfuegos por 2 años antes de enredarse con el tío Isidro. Jacinta dejó de hablar. La información llegó y se quedó suspendida en el aire entre los dos por unos instantes. Yo no sabía eso, dijo, más bajo ahora. Casi nadie lo sabe. Pero lo descubrí cuando ese hombre me buscó en Oaxaca. Preguntó por documentos, yo me puse a investigar por qué, y ahí encontré el hilo que llevaba a Cienfuegos y el hilo que llevaba a Marisol. ¿Usted cree que fue casualidad que se acercara al tío Isidro justo después de dejar de trabajar para Cienfuegos? Jacinta fue hacia la ventana. Se quedó de espaldas a Teo, mirando el patio casi sin ver.
Afuera, Eulalia pasaba lentamente por el terreno con una cubeta de agua en la cabeza y tarareaba algo que Jacinta no pudo identificar desde adentro. La vida simple y ordinaria de El Polvorín continuaba afuera, ajena a todo. Por dentro de Jacinta, algo estaba cambiando de lugar. Ya no era solo el dolor del abandono, era otra cosa, más fría, más clara. Era la comprensión de que había vivido 45 años al lado de un hombre que guardó secretos lo suficientemente grandes como para cambiar la vida de mucha gente, y ella no sabía nada. No porque fuera ingenua, ella nunca fue ingenua, sino porque confió, y la confianza, cuando es traicionada tan a fondo, deja una herida que no es de llanto, es de espanto. Entonces todo esto fue planeado, dijo aún de espaldas. Lo de Marisol, que Isidro se fuera, todo para forzar la venta de la tierra. Es lo que parece, tía. Con usted desamparada y sin saber del documento, era más fácil llegar aquí y hacerle una oferta que aceptara por necesidad. Solo que yo encontré el documento. Solo que usted encontró el documento. Se dio la vuelta. Su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de una mujer destrozada que Eulalia había encontrado por la mañana. Era la mirada de alguien que acaba de entender el tamaño del problema y está decidiendo si lo va a enfrentar o no. Fue hasta la mesa, tomó las escrituras, las dobló con cuidado y las metió en el bolsillo de su vestido. «Guarda el resto en un lugar que no sea aquí en la casa», le dijo a Teo. «Esa gente ya sabe dónde vivo». Teo asintió, comenzando a recoger los papeles. «¿Y la foto?», preguntó, tomando la fotografía de la mujer. Jacinta miró la foto una última vez. La mujer joven con la sonrisa directa y la R escrita al reverso. «Guárdala también. Todavía no sé qué tiene que ver con todo esto, pero algo tiene. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido». Esa noche, después de que Teo se fuera a dormir al cuarto del fondo, que había sido del hijo más joven, Jacinta se quedó sentada en el porche. Eulalia había aparecido de nuevo al final del día, como siempre hacía, y se quedó un rato con ella. Jacinta no le contó todo. Le contó lo suficiente para que Eulalia entendiera que la situación era seria, que había un hacendado interesado en el terreno, que las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Eulalia escuchó todo con esa cara de quien ya ha visto mucho en el mundo y no se sorprende fácil. Cuando Jacinta terminó, se quedó quieta por un instante y entonces dijo: «A Armando Cienfuegos lo conozco de nombre desde hace años. Su padre ya le quitó tierras a mucha gente en esta región. El hijo aprendió bien la lección». Hizo una pausa. «Pero ¿sabes qué he aprendido en estos 72 años, Cinta? Que hombre que necesita mandar emisarios de traje a casa ajena es porque solo no puede conseguir lo que quiere. Si pudiera simplemente quitarlo, ya lo habría quitado». Jacinta se quedó con eso. Más tarde, sola en el porche con el cielo lleno de estrellas y el ruido del monte a lo lejos, pensó en Isidro. Intentó encontrar rabia pura, la rabia limpia de quien ha sido traicionado, pero lo que venía era más complicado que eso. Había rabia, sí, pero también había una tristeza diferente, la tristeza de entender que él había cargado con todo aquello solo por años, por un motivo que ella aún no sabía, y que de alguna forma eso había ayudado a destruir lo que había entre ellos mucho antes de que Marisol existiera en la historia. Ella no era el tipo de mujer que se queda llorando por lo que ya no tiene remedio. El vestido de manta estaba planchado, el cabello se lo peinaría por la mañana y la tierra estaba a su nombre. Eso era lo que existía ahora, pero fue en ese momento que escuchó el ruido. Venía del lado de la milpa, un ruido de motor, bajo, lejano, como de un vehículo sin luces andando despacio en el camino de tierra que pasaba por el fondo de la propiedad. Se quedó quieta, escuchando.
El ruido desapareció, luego volvió más lejos, luego desapareció por completo. Jacinta se quedó de pie en el porche por unos minutos más, mirando en dirección al monte oscuro, donde el jacal estaba allá al fondo sin ninguna luz. Solo se durmió cuando el ruido ya no regresó, pero el sueño no llegó fácil. Y cuando llegó, trajo un sueño extraño. Estaba en el jacal de nuevo, pero la caja de lata estaba abierta y vacía, y afuera alguien golpeaba la puerta con tanta fuerza que la madera temblaba. Y ella se quedaba parada sin poder moverse, sin poder gritar, mientras la puerta iba cediendo poco a poco y ella no sabía quién estaba del otro lado. Se despertó de madrugada con el corazón desbocado. Y entonces, en el silencio de la casa, escuchó un ruido que la hizo sentarse en la cama de golpe. Pasos en el polvorín. Pasos lentos, cautelosos, de alguien que intentaba no hacer ruido, y que no sabía que el perro de Eulalia, allá del otro lado de la cerca, ladraba distinto para los de casa y para los fuereños. Era ladrido de fuereño. Jacinta se quedó sentada en la oscuridad del cuarto, sin prender la luz, sin hacer ruido, escuchando los pasos acercarse despacio a la ventana. Teo se despertó cuando ella tocó a la puerta de su cuarto, llamándolo en voz baja. Salió con los ojos pesados, pero el cuerpo ya alerta, cuando ella le hizo una seña de silencio con el dedo en los labios y apuntó hacia la ventana del frente. Los dos se quedaron parados en el pasillo oscuro, escuchando. Los pasos se habían detenido. El perro de Eulalia todavía ladraba, pero más lejos ahora, como si quien estaba afuera se hubiera alejado. Hubo un silencio largo, ese tipo de silencio tenso que nadie logra llenar. Y entonces, claramente, el sonido de alguien corriendo por el camino de tierra, un trote rápido que se alejaba, perdiéndose en la oscuridad. Teo fue a la ventana y miró con cuidado. No se veía a nadie. «Había alguien», dijo Jacinta con la voz firme pero baja. «Lo sé», respondió él. Luego se quedó callado por un momento y añadió: «Tía, necesitamos hablar de algo que no le he contado todavía». Ella lo miró fijamente en la oscuridad. «Antes de venir para acá, aquel hombre que me buscó en Oaxaca, el enviado de Cienfuegos, me dijo algo que no entendí en el momento. Dijo que el tío Isidro había hecho un trato, que iba a entregar unos papeles, pero que el plazo se había vencido y el tío había desaparecido sin cumplir, y que quien se quedara con los papeles sería un problema para Cienfuegos». «¿Qué papeles?» «No sé, pero creo que son las escrituras, tía. Creo que el tío Isidro acordó entregarle las escrituras a Cienfuegos. Se quedó con el dinero del adelanto y se fue sin cumplir. Se fue con el dinero de ambos lados, de los ahorros de usted y del adelanto del hacendado». Jacinta se quedó parada, procesando. Entonces Cienfuegos le pagó a Isidro para que le entregara un documento que ni siquiera era suyo para entregar. Así es, y ahora el hacendado está sin el dinero y sin el documento, y furioso, y peligroso. Ella asintió despacio. El panorama se estaba aclarando, y era más feo de lo que había imaginado. Isidro no solo la había abandonado, había negociado la tierra de ella a sus espaldas, tomado un adelanto de un hacendado poderoso y desaparecido sin cumplir el trato. Lo que quedaba era ella, sola en medio del polvorín, sosteniendo el documento que un hombre rabioso estaba dispuesto a mandar gente de madrugada para intentar recuperar. «Mañana temprano voy a ese jacal otra vez», dijo ella. «Tía, no es seguro». «Mañana temprano», repitió con esa terquedad que no dejaba espacio para argumentos. «Hay más cosas allá que no vi todavía, y necesito verlas antes de que alguien más llegue primero». Teo se quedó parado, mirándola por un instante. Luego suspiró. «Entonces voy con usted». Ella no respondió. Volvió a su cuarto, se acostó de espaldas en la oscuridad y se quedó escuchando el silencio del polvorín hasta que el sueño vino de nuevo, esta vez sin ensueños,
pesado y necesario. Afuera, en el camino de tierra, ya no había ningún ruido. Pero en la ventana del cuarto de Jacinta, justo en el borde del alféizar de madera, había una marca. Una raya fina, hecha con algo afilado, reciente, que no estaba allí cuando el sol se había puesto. La vio solo por la mañana, con la luz del día, y entendió que quien había estado allí en la noche no había ido solo a mirar. Había ido a dejar un recado. Jacinta se despertó antes que el gallo, como siempre. Pero esta vez no fue la costumbre lo que la despertó, fue la claridad. Esa sensación extraña de cuando el sueño se va de golpe y la cabeza ya empieza a trabajar antes de que el cuerpo esté realmente despierto. Se quedó acostada unos instantes mirando el techo de vigas, escuchando el ruido del monte allá afuera, los grillos callando poco a poco con la llegada del día, y pensó en todo. La marca en la ventana era de navaja. Había pasado el dedo por la raya por la mañana y reconocido el corte limpio, recto, hecho por una hoja y no por un clavo o una rama. Alguien había llegado hasta la ventana de su cuarto de madrugada y había dejado aquello allí a propósito. No era vandalismo, era un aviso, de esos que no necesitan palabras porque el mensaje ya está en la forma. Se levantó. Se calzó los guaraches, se puso el vestido de manta limpio que estaba en el clavo, se peinó el cabello blanco con ese peine de madera que usaba desde hacía 20 años, y fue a la cocina. Puso el agua del café en el fogón de leña, encendió el fuego con la tranquilidad de quien ha hecho eso 10.000 veces, y se quedó esperando. Teo apareció poco después, con la cara de quien tampoco durmió mucho. Se sentó a la mesa sin hablar, aceptó el vaso de café que ella le puso enfrente y se quedó en silencio un rato. Luego dijo, «¿Todavía quiere ir allá hoy?» No era una pregunta. «Necesito ver si hay más cosas en el jacal que no agarré. Y necesito ver la marca que está en el mapa, esa cruz en la esquina noreste del terreno. Tía, si hay alguien allá, ya veremos», dijo ella, con una voz que zanjaba el asunto. Fueron después de que el sol había subido lo suficiente para iluminar el camino, pero antes de que el calor se pusiera demasiado pesado. Jacinta adelante, Teo detrás, atravesando la milpa con el olor a tierra seca y el ruido del monte creciendo a medida que se acercaban al matorral de huizaches. Ella había tomado el machete viejo que colgaba en la pared de la cocina, no para pelear con nadie, sino porque en el monte cerrado el machete es herramienta, no arma. El jacal estaba igual que como lo había dejado, la puerta entreabierta, el candado solo puesto por encima. Ella entró primero, Teo detrás, y fueron directo a revisar los rincones que ella no había inspeccionado bien la primera vez. Detrás de una tabla suelta en el fondo de la pared, Teo encontró otro sobre, este más nuevo, no amarillento como los otros papeles. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada y, junto a ella, dos cosas que hicieron que Teo soltara un sonido bajo de asombro. Una libreta de banco y un recibo a mano, firmado con el nombre de Armando Cienfuegos, en letras grandes. Jacinta tomó el recibo. Era un acuerdo informal, escrito a mano, donde constaba que Armando Cienfuegos había adelantado cierta cantidad a Isidro Campos a cambio de la entrega del documento de propiedad referente al terreno del fondo. La cantidad estaba escrita con letra. Era un número que hizo que Jacinta cerrara los ojos por un instante, no de alegría, sino de una tristeza nueva, porque el número era lo suficientemente grande como para confirmar que Isidro sabía muy bien lo que valía esa tierra, siempre lo supo y nunca dijo nada. «Con este recibo», dijo Teo con la voz controlada pero los ojos encendidos, «Cienfuegos no puede venir aquí a exigir nada. Porque si exige, usted muestra esto y todo,
El polvorín va a saber que le pagó a un hombre para intentar estafar a su mujer con la tierra a su nombre. No soy su viuda, dijo Jacinta en automático. No, pero es como todos lo van a entender. Hizo una pausa. Tía, usted tiene en sus manos las escrituras de la tierra, el mapa del venero de agua y ahora el recibo que prueba que Cienfuegos intentó comprar lo que no era de Isidro para vender. Esto es mucho. Ella dobló el recibo, lo puso junto con las escrituras en el bolsillo de su vestido y fue a la puerta del jacal. Se quedó mirando el terreno alrededor, el matorral cerrado de un lado, el capulín viejo del otro, y allá al fondo, donde el mapa marcaba la cruz, un área de tierra más oscura, más húmeda, diferente del resto del suelo agrietado de seco. «Vamos allá», dijo. Fueron hasta la marca del mapa. La tierra allí era diferente, en efecto, más blanda bajo los pies, con un olor distinto, ese olor a agua cercana que quien se cría en el campo aprende a reconocer como algo bueno y raro. Teo se agachó, escarbó con las manos por unos instantes y la tierra se dio fácil, húmeda. A unos 40 centímetros de profundidad, su mano encontró humedad de verdad. «Hay agua», dijo, levantando los ojos hacia ella. «No muy profundo. Con un pozo simple se podría llegar». Jacinta se quedó mirando ese pedazo de tierra húmeda en medio del campo seco y sintió algo que no pudo nombrar bien. Era una mezcla de orgullo con pesadez, de descubrimiento con tristeza. Esa agua había estado allí abajo por años, y por años un hombre al que llamaba esposo lo supo y guardó el secreto mientras dormía a su lado cada santo día. Fue cuando oyeron el ruido. No era de un animal. Era un motor, el mismo ruido de motor que había oído de lejos la noche anterior, pero ahora de día y más cercano, viniendo del camino que bordeaba el fondo del terreno. Teo se levantó rápido y miró en dirección al ruido. Una camioneta negra estaba parada en el camino de tierra, a unos 100 metros, con 2 hombres afuera, mirando en dirección a ellos. «¡Vámonos!», dijo Teo en voz baja, poniéndole la mano en el brazo. «No voy a correr», respondió ella en el mismo tono. «No le digo que corra. Le digo que salgamos de aquí, que no nos vean». Regresaron hacia el matorral, despacio pero sin dudar, y desde dentro del monte cerrado se quedaron observando. Los 2 hombres de la camioneta se quedaron parados por unos minutos, mirando hacia el terreno. Luego uno de ellos se metió al monte por el lado opuesto, por el lado que quedaba entre el jacal y el camino. «Están tratando de llegar al jacal», murmuró Teo. «Por el lado equivocado», respondió Jacinta. Ella conocía ese pedazo de tierra mejor que cualquier hombre de camioneta negra. Había crecido en esa región, caminado por ahí de niña incluso antes de que Isidro existiera en su vida. Jaló a Teo del brazo y se fueron por dentro del monte cerrado, por un sendero que ella conocía de memoria, pasando junto al capulín viejo, rodeando la laguna seca que en tiempo de lluvias se llenaba de ranas, y saliendo por el lado de la milpa, ya cerca de casa. Llegaron a la casita antes de que los hombres lograran cruzar el monte. Jacinta entró, cerró la puerta, fue a la ventana y se quedó mirando por una rendija de la madera. Teo se quedó adentro, quieto, esperando. La camioneta negra se quedó en el camino por otros 20 minutos, luego se fue. «No se van a rendir así», dijo Teo. «Lo sé», respondió ella. «Por eso hoy en la tarde voy a hablar con Eulalia y con los otros del polvorín». Eulalia escuchó todo sentada en la mecedora de su porche, con una expresión que se fue endureciendo a medida que la historia avanzaba. Cuando Jacinta terminó, se quedó meciéndose despacio por un rato, con la mirada fija en el suelo de tierra del polvorín. «Armando Cienfuegos», dijo al fin, con un asco en la voz que reemplazaba cualquier grosería. Su padre le hizo lo mismo a la familia del difunto Antonio Rocha, allá del otro lado del municipio.
Se quedó con la tierra por una miseria, después de presionar al pobrecito hasta que firmó. Se detuvo. Pero Antonio no tenía lo que tú tienes, Cinta. ¿Qué tengo yo? Pruebas y vecinos. Eulalia se levantó de la silla con esa disposición de mujer que ya ha visto demasiado para tenerle miedo a nada más. Dame hasta mañana en la mañana. Jacinta no preguntó qué iba a hacer. Eulalia era de ese tipo de persona que, cuando tomaba una decisión, era mejor dejarla trabajar. Al día siguiente, Jacinta entendió. Eulalia había pasado la tarde y la noche tocando de puerta en puerta por el Polvorín y las comunidades vecinas, platicando con las mujeres, con los hombres más viejos, con quien tuviera alguna razón de sobra para no querer a Armando Cienfuegos. Y había muchos, más de los que Jacinta imaginaba. En la mañana del segundo día, cuando el hombre de traje apareció de nuevo en la puerta de Jacinta, esta vez con 2 hombres detrás, como si el número fuera a convencer lo que la educación no había logrado, se encontró con una situación que claramente no esperaba. El Polvorín estaba lleno, no de gente armada, no de alboroto, de gente del lugar, de vecinos, de mujeres mayores con los brazos cruzados y expresión seria, de campesinos con sombrero de palma y mirada firme. Eulalia estaba al frente de todos, con las manos en las caderas, mirando al hombre de traje como quien mira algo de poco valor. La señora Jacinta está ocupada, dijo Eulalia, con esa voz gruesa que cargaba más autoridad que cualquier discurso. Y todos nosotros aquí somos testigos de que esta tierra tiene escrituras, tiene dueña, y no está en venta. El hombre de traje miró a la gente reunida, a Eulalia, a Jacinta que estaba parada en la puerta de su casa con las escrituras dobladas en la mano, visibles. Calculó. Jacinta vio cómo se hacía la cuenta en su rostro. ¿Qué costaba más? ¿Insistir allí frente a toda esa gente y darles munición para hablar mal de su patrón? ¿O retirarse y reportar lo que había encontrado? Se retiró. «Le pasaré el mensaje al señor Cienfuegos», dijo, con la voz todavía formal, pero el cuerpo ya alejándose. «Páseselo», respondió Eulalia, «y dígale que la próxima vez que mande a alguien a rondar la casa de esta mujer de madrugada, vamos a tener una plática diferente». Los hombres se fueron. El Polvorín se quedó en silencio por un instante, y luego comenzó un murmullo, la gente conversando entre sí, intercambiando lo que sabían, conectando los puntos. Jacinta se quedó parada en la puerta de su casa, mirando todo aquello, y sintió algo que tardó un rato en identificar, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. No estaba sola. El hijo menor apareció un domingo. Genaro, 38 años, el más chico de los 4, el que siempre fue el más difícil, no por maldad, sino por una inquietud que nunca supo resolver bien. Había desaparecido hacía casi un año, viviendo de chambitas por el interior, y llegó en el camión un domingo temprano, con una mochila vieja y cara de quien estaba avergonzado incluso antes de abrir la boca. Jacinta lo vio llegar por el camino y se quedó parada en la puerta esperando. Él se acercó, se detuvo, se quedó un rato sin hablar. Ella también. Era el tipo de silencio que solo existe entre madre e hijo cuando hay algo pesado en medio. «Mamá», dijo al fin, con la voz quebrada. «Supe lo que pasó. Supe todo». Hizo una pausa. «Supe también que el hombre de Cienfuegos me buscó antes de ir a buscarla a usted, que intentó pagarme para convencerla de vender». Ella no dijo nada. «No lo hice», continuó, mirándola a los ojos ahora. «Sé que he estado ausente, sé que no estoy aquí cuando se necesita, pero yo no iba a hacer eso». Jacinta se quedó mirando a su hijo un rato. Conocía su rostro de memoria, conocía cada pliegue, cada forma de sostener la quijada cuando estaba nervioso, cada tono de voz, y vio que estaba diciendo la verdad. Pero la verdad no borra la ausencia. Ella también lo sabía. «Pásale», dijo. «Hay comida en el fogón». No era un perdón declarado, era un espacio abierto, que es como empieza cualquier cosa que va a tardar en sanar bien.
Él entró, y ella cerró la puerta detrás de los dos. Y eso fue todo. Isidro apareció una tarde de miércoles, casi 10 meses después de la nota. Ella estaba en el patio cuando él llegó por el camino de tierra, más viejo, más flaco, con un cansancio en el cuerpo que no era solo del viaje. Estaba solo, sin Marisol, sin equipaje de quien tiene un plan, con la cara de quien llegó al final de algo y no sabe bien qué hacer con eso. Ella lo vio de lejos y se quedó parada. No fue hacia él ni corrió, se quedó donde estaba, esperando. Él llegó hasta la entrada del Polvorín y se detuvo afuera. Se quedó un rato sin hablar, mirándola. Luego miró el patio limpio, la jardinera de cilantro, el jacal renovado que se veía allá al fondo, el capulín, como quien mira algo que reconoce, pero ya no le pertenece. «Cinta», dijo con la voz de quien está avergonzado, pero no sabe cómo llevarlo. «Isidro», respondió ella, con la misma voz. Movió las manos, miró al suelo, volvió a mirarla a ella. «Me equivoqué», dijo. «Sé que me equivoqué mucho. Me equivoqué toda la vida de alguna manera, pero me equivoqué aún más al final. Te dejé sin explicación, sin dinero, con un desastre que no era tuyo para resolver». Ella escuchó. No lo interrumpió. «Vine para ver si estabas bien», continuó, «y para decirte algo que debí haber dicho antes. La tierra siempre fue tuya. La registré a tu nombre porque en el fondo yo sabía que eras la única persona que la merecía. Solo que fui un cobarde y usé eso para hacer negocios a tus espaldas». Silencio. «Sé que no me vas a recibir de vuelta», dijo, más bajo. «No es eso lo que estoy pidiendo». Jacinta se quedó mirándolo un rato. No con rabia. La rabia más caliente se había ido hacía meses, consumida por el trabajo y el sol de Oaxaca. Lo que quedaba era más frío, más asentado, como la tierra después de la lluvia. «La tierra es mía», dijo al fin, con voz firme y tranquila. «El pozo es mío. Esta casa es mía. Y este terreno que estás pisando es mío. Ya no te tengo coraje, Isidro, pero tampoco tengo ya un lugar para ti aquí». Él asintió despacio. Sus ojos brillaron por un instante, pero no lloró, o si quiso, se contuvo. «Está bien», dijo. «Está bien», repitió ella. Se quedó un instante más mirando el polvorín. Luego se dio la vuelta y se fue por el camino de tierra, despacio, sin mirar atrás. Ella se quedó parada en la puerta hasta que desapareció en la curva del camino entre los magueyes. Eulalia apareció a su lado como siempre aparecía sin avisar, como si la escena la hubiera convocado. «¿Cómo estás?», le preguntó. «Bien», respondió Jacinta. Y era verdad, no la verdad superficial de quien está bien por fuera, sino la verdad profunda de quien ha pasado por algo pesado y ha llegado al otro lado todavía de pie. Al final de ese año, el polvorín era diferente. No diferente de una manera que quien pasara de lejos lo notara. Las casas eran las mismas, el camino de tierra era el mismo, el calor de Oaxaca era el mismo. Pero por dentro de las cosas, en las pláticas de porche y en la forma en que la gente se trataba, había algo que se había asentado de otra manera. El pozo de Jacinta abastecía a 8 familias en la sequía. Cienfuegos no había vuelto a aparecer. Corría el rumor de que el proyecto de su socio silencioso había encontrado otro camino más caro pero menos problemático. Teo había vuelto a Oaxaca, pero pasaba por el polvorín una vez al mes, y había entre los dos una relación que nunca había existido antes. No de sobrino y tía por obligación, sino de gente que pasó por algo difícil junta y se quedó con respeto mutuo. Genaro estaba allí, trabajando la tierra, todavía callado, pero presente de una forma que ella sentía en la diferencia del día. Una tarde de domingo, cuando el sol bajaba y pintaba el cielo de naranja sobre el campo de magueyes, Jacinta se sentó en la puerta del jacal renovado. Eulalia estaba adentro, calentando una olla de frijoles con epazote
que llenaba el aire con ese olor fuerte y bueno que es el olor del campo oaxaqueño. Genaro estaba en la milpa todavía, terminando la última hilera antes de que oscureciera. A lo lejos, el ruido del pozo, la cubeta golpeando el borde de cemento cuando algún vecino venía a sacar agua. Jacinta se quedó escuchando todo eso. 45 años de matrimonio habían terminado con una nota sobre una mesa. Y de esa nota, de todo ese dolor y ese desastre que ella no pidió y no merecía, había salido esto: la tierra, el agua, el polvorín, los vecinos alrededor y ella misma. No la mujer que se opacó por décadas, sino la mujer que siempre existió debajo de todo aquello, esperando un espacio para aparecer. No estaba bien porque el sufrimiento hubiera terminado. Estaba bien porque había aprendido en los 12 meses más difíciles de su vida que era capaz de mucho más de lo que imaginaba y que su grandeza no dependía de nadie más para ser medida. El canto de los grillos comenzó en el monte. El sol se fue despacio, como se va en el campo de Oaxaca, amplio y lento, tiñendo todo de rojo antes de apagarse. Y Jacinta se quedó en la puerta del jacal que era suyo, mirando la noche llegar sobre la tierra que era suya, con una sonrisa en el rostro que no le pidió permiso a nadie.